Vamos entonces a la palabra de Dios, ¿qué le parece? Quiero saludar a una persona que quiero mucho y que lo veo y no puedo. Enrique, perdóname. Meco, bienvenido. Te he visto ya otra vez y me alegro mucho de verte. Vamos ¿hay alguien más que viene por primera vez? Bueno, él no viene por primera vez, pero ¿alguien viene por primera vez? Queremos saludarlo también. ¿Puede levantar su mano? Señorita, ahí la saludamos. Un aplauso le damos de bienvenida. Sean bienvenidos. Quiero hacer una consulta. ¿Alguien se acuerda cuál fue el versículo que a principio de año dijimos debería regir, que Dios nos dijo? ¿Se acuerda? A ver, César, ¿usted sabe? Venga, venga. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Muy bien, excelente. Te debo un helado. Meditando qué compartir como nación y también como individuos. Creo yo que nos enfrentamos a muchos desafíos, algunos que nos superan. Y el título de lo que quiero compartir hoy es resplandecer enfrentando gigantes. Porque no importa lo que pueda venir, no importa el tamaño de la dificultad, nosotros a través de la palabra creemos que es posible superar y es posible levantarnos de lo que sea. ¿Puede creer eso usted? Y vamos a tomar un versículo muy conocido, un capítulo muy conocido que es en 1 Samuel 17. Es la historia de esa pelea desigual que era David con Goliat, que creo yo que si usted no lo ha leído nunca, le sugiero que lo haga en 1 Samuel 17. Es bien fácil de leer y bien rica y con una capacidad de impartirnos fe. Pero voy a leer del versículo 40. Hago un pequeño resumen para aquellos que no la conocen. Esta historia dice que los filisteos, que eran enemigos de Israel, se preparan para atacarlos y los invaden, entran dentro de su territorio. Y entonces Saúl, que era el rey, toma su ejército y va a enfrentarlos. Y dice la escritura que estaban unos en un monte, había un valle y el otro monte. Entonces los ejércitos enfrentados para librar la guerra. Pero de pronto aparece dentro del ejército de los filisteos una persona bien grande, cerca de 3 metros de altura. Su malla, su armadura pesaba lo que una bolsa de cemento y él la llevaba tranquilito. Su espada y su lanza eran muy pesadas. Era un hombre muy fornido, de mucha fortaleza, además de un físico increíble. Y él desafiaba al ejército. Dice: ¿para qué vamos a pelear entre todos? Denme uno solo de ustedes que venga a pelear conmigo. Y entonces el que gana queda como jefe del otro grupo. ¿Para qué vamos a matarnos? Lo decidamos un hombre con un hombre. Y la escritura dice que en Israel todos temblaban porque era un hombre muy grande. Ninguno se animaba, a tal punto que el rey Saúl, que tal vez era el que debería haber salido, porque dice la palabra también que él era el más alto y el más grande de todos, le llevaba una cabeza a todos. Tal vez era un hombre de 2 metros, 2 metros 10. Y entonces todos lo miraban a él. Y él, bueno, tal vez pensaba: si se muere el rey, ¿qué pasa? Es preferible perder a otro hombre y no al rey.
Lo cierto es que él no se animaba a enfrentar a ese gigante y ninguno de su ejército se animaba tampoco, estaban atemorizados. Y es interesante que Saúl trata de convencer a alguno de ellos, le dice: voy a darle un premio al que lo venza, le voy a dar mi hija como esposa, lo voy a eximir de impuestos, no van a pagar más, la AFIP no lo va a visitar, no. O sea, le da una serie de beneficios, pero ni aún así las personas se animaban. Había personas que necesitaban ese premio, pero no se animaban. Y es que el miedo tiene un efecto paralizador. El miedo, cuando uno le da lugar, puede llevarnos a vivir situaciones casi ridículas. Y Dios lo pone en esta historia de esa manera, porque quien aparece es un pequeño joven, tal vez 16 años, todavía no había tenido músculos, era un flaquito. Imagínense un muchacho de 16 años, está en pleno crecimiento, todavía no había desarrollado todo su físico, y aparece ahí con la cabellera, bueno, algunos dicen rubio, otro que era pelirrojo, como quiera que sea, era casi un aspecto inofensivo, un adolescente desgarbado, tal vez tendría algunas pecas, y entonces él se anima y le dice: yo quiero ir a enfrentarlo a ese hombre. ¿Quién se cree que puede desafiar al Dios de Israel? Él se siente como que ese desafío no es a un hombre, sino es al Dios de Israel. Y eso es interesante porque David ya había sido ungido por Samuel, que era un profeta. Entonces el Espíritu de Dios estaba en él. Él tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. David fue un adelantado a esta época. El Espíritu Santo no estaba sobre cualquiera, hoy está sobre todas las personas que le abrimos el corazón al Señor. Pero en ese tiempo él era uno de los pocos que tenía al Espíritu de Dios dentro de él, y él se siente con esa fuerza que da el Espíritu Santo y dice: yo puedo enfrentarlo. Y la historia dice que Saúl le trata: ¿qué lo vas a enfrentar vos? No tenés, mirá, es un hombre con experiencia, vos no sabes nada. Y él dice: no, pero yo cuando salía yo soy pastor de ovejas, y cuando salía un oso y agarraba una oveja, yo le decía: y dejarlo, y si no quería le pegaba un palo, y si se hacía el loco lo mataba. Y si era un león, lo mismo. Entonces, si este hombre puede ser como un oso, como un león, no creo que sea más peligroso que un oso, que un león. Así que David tenía historias increíbles también, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han enfrentado a un oso o a un león. Yo a veces enfrenté a un perro y casi me muerde, así que no es algo normal, ¿verdad? Un oso dice que cuando se paran son más grandes que Ricardo y yo juntos, así, son grandotes. Así que en el verso 40 habla, vamos a leer de 1 de Samuel 17:40, dice, está hablando de David: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, presta atención, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy en los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó
y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim y hasta Gat y Ecrón. Amén. Seguramente hay muchísimas cosas que uno podría decir de cada uno de estos detalles de la historia. Yo he tomado algunos simplemente que creo que Dios me guía para que lo comparte en este tiempo. Y es que el primero que quiero destacar es que el pueblo de Dios, nosotros, siempre se ha enfrentado a situaciones difíciles que le llamaría gigante. Siempre. No es algo extraño que porque nosotros creamos en Cristo, los problemas no se nos pongan delante. Los desafíos y los problemas son un fenómeno de la vida, pero no solo para el ser humano, también para nosotros los que creemos en el Señor. Muchos cristianos se preguntan: ¿por qué me pasa a mí esta prueba? ¿Por qué si yo creo en el Señor me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo creo en Dios no tengo suerte, o me va mal, o otro le va mejor? Bueno, yo creo que esa no es una buena pregunta. Lo que nosotros debemos entender de que siempre habrá desafíos más grandes que nosotros en nuestra vida. Siempre. Cosas que están fuera de nuestras humanas posibilidades. Si yo te dijera hoy: mira, hay una oportunidad, venden una tierra, no sé, 1000 hectáreas aquí cerquita, está regalado, el hombre está fundido, y esa tierra vale $10 millones, pero está tan desesperado el hombre que si le das $100,000 es todo tuyo. Pues es una oportunidad increíble, pero es un gigante. $100,000 está fuera. ¿Cuánto es en pesos? No, ni lo digo porque ni sé cuánto será. Entonces usted dice: no, eso no es para mí, lo dejo de un lado. Y así puede ser oportunidades. Los gigantes pueden ser cosas como esta que te digo, una gran oportunidad que está delante, o de pronto puede ser como que te están por desalojar y necesitas alquilar una casa y te hace falta 3 meses de plata para entrar y no los tenés. Es otro gigante. Ya es algo negativo. Entonces, lo cierto es que siempre habrá una situación que puede ser lo que sea, algo difícil. Por eso no seas tan romántico de pensar que porque crees en el Señor no te vas a enfrentar con problemas. ¿Le puedes decir eso al vecino? Amén. Es muy normal que los hijos de Dios nos encontremos con problemas. Es más, yo te diría que mientras ocurría eso en Israel, el papá de David, por ejemplo, que lo mandó a que visitara a su hermano y llevara unos sándwiches, él ni tenía idea de lo que estaba pasando, ni tenía idea que había un gigante que estaba desafiando. Y muchas personas ni siquiera saben que hay problemas o qué problemas son los que se vienen. Por eso lo segundo que quisiera decirte que es necesario es identificar a nuestros gigantes. O sea, saber cuál es el problema que yo voy a enfrentar, a quién me voy a dirigir, qué cosa voy a vencer si es que querés vencer a un gigante. Hay algunos
muchos cristianos que toman la actitud del ejército, se ponen ahí esperando que pase algo, pero no se atreven a ser proactivos. Y yo creo que Dios nos manda a ser proactivos, a no dejarnos vencer por los gigantes cuando tenemos todo para vencer a los problemas. Amén. Entonces, ¿cuáles serán los gigantes que nos intimidan? Lo que me da miedo, lo que te paraliza, lo que no te deja avanzar, ¿por qué hay cosas que yo debería hacer y no las hago? ¿Por qué tengo sueños que no he cumplido? ¿Por qué estoy parado? ¿Por qué la situación me ha llevado por delante, me ha hecho doblar la cabeza y he quedado así? Puede ser familiar, puede ser un hijo, puede ser alguna situación que se ha salido de control, a la cual llamamos gigante. Algo que te ha resignado a que no lo podés vencer. Me gustaría que identifiques alguna situación de esa. Un hijo que a lo mejor era un hermoso muchacho, pero de pronto se juntó con mala gente y empezó a tener actitudes malas, y tal vez hoy está privado de la libertad, o está metido en drogas, o está metido, y vos decís, bueno, es así, ojalá algún día Dios lo cambie, y es probable que Dios lo haga. Pero qué bueno sería decir, che, mi gigante, al que quiero enfrentar, al que quiero atacar con todas las armas que Dios me ha dado, es esto, es la economía. Estás cansado de que siempre te lleven por delante las cosas, que no podés salir adelante. No sé. Habría que identificar los gigantes. Amén. Lo tercero que quiero resaltar de aquí es que todas las batallas que nosotros nos enfrentamos normalmente se libran en tres planos. No solo es espiritual, o no solo es únicamente físico. Cuando, no sé, tengo que pagar el alquiler, me hace falta el dinero, ¿verdad? Entonces eso es físico. Y no lo tengo, bueno, es un gigante que tengo que enfrentar físicamente. Pero por dentro mío está el temor que me van a echar a la casa, que me van a echar a la calle, y también está, bueno, que Dios no me respalda. Entonces tenemos los tres planos en los cuales nosotros nos movemos. Dice la Biblia que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces todos nuestros gigantes nos atacan en esas tres áreas. Fíjense ustedes que aquí lo dice la Biblia en el verso 42. Dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció. Bueno, dice que era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Usted no se sienta mal si no es así, ¿verdad? Porque lo mismo el enemigo te desprecia. Y dice: yo soy perro para que venga a mí con palos, y lo maldijo por sus dioses. Es decir, en primer lugar fue al espíritu, lo maldijo, una maldición espiritual por sus dioses. Involucró a los dioses, que él creía que o sea, como si fuera un brujo que te echa una maldición, es espiritual. Pero luego le dijo: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es decir, trató de intimidarlo, afectó su alma, le dio miedo. No sé si usted alguna vez vio un partido de rugby, vio un equipo que se llama los All Blacks, que se paran frente a sus enemigos y empiezan y le hacen que eso es uno, y los otros por ahí ni miran porque son grandotes y les da como miedo, ¿no? Es un rito que ellos hacen, pero a algunos dice que como que les da temor, ¿no? Los intimidan, y no en vano son uno de los equipos más poderosos. Y luego estuvo la batalla física. O sea que aquí vemos que la guerra, todo gigante siempre intentará atacarnos en esas tres áreas: en el temor, que es en nuestra alma, en nuestra confianza del Señor, y también en el plano físico. Y David le responde en esos tres planos. Él le dice: bueno, vos me venís en nombre de tus dioses, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él contestó, habló, le dijo: vos venís con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Algo interesante que yo he aprendido, no solo en este pasaje, sino en muchos otros, es que al problema hay que hablarle en el nombre del Señor la solución. Voy a poder pagar el alquiler, voy a poder hacer esto porque Dios me ayudará. Usted no tiene los recursos, pero tiene algo más poderoso, que decía que la fe cotiza en oro, no sé, o cotiza más que el oro. Entonces, ¿se entiende esto? Todo desafío tiene estas tres áreas. El temor: si estás atemorizado, estás parado. Si estás dudando de Dios, tu espíritu está afectado. Y por supuesto tenés el problema real en este plano natural.
ves a tu hijo en droga, ves a tu, no sé, tu matrimonio que cada vez va peor, no sé, lo que se esté reflejando. No lo mires solamente en el plano normal, porque nosotros interactuamos en estas tres áreas: espiritual, almático y físico. Amén. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me está entendiendo? Lo cuarto que te quería destacar es que debemos fortalecer nuestra fe. David lo hizo. Él, yo no sé cómo lo habrá hecho. Primero, cuando no se dejó intimidar en la intimidación general, dijo: no, pero este hombre lo podemos vencer, está desafiando a Dios. Y él, supongo yo, que se habrá acordado de que Dios le abrió el mar. Él tenía la historia de Israel, que Dios abrió el mar. La historia de Josué, que pudo enfrentarse a una ciudad mucho más amurallada y fuerte. Es decir, las cosas que Dios ha hecho y que nosotros las conocemos, tienen que servir para alimentar nuestra fe. Lo que Él ha hecho en tu vida. Él dijo: yo he matado un oso y era grandote. ¿Quién es? Este no es más fuerte. Un oso es más peligroso que un hombre. Así que yo me imagino que Él empezó a fortalecer su fe. Por eso es que Él pudo decir con toda libertad: te voy a, y profetizó, te voy a cortar la cabeza aunque no tenía hacha, y le voy a dar tu cuerpo a las aves. Cuando nos enfrentamos en las batallas, me encanta esto que estamos haciendo el discipulado, gracias a la pastora Patricia, que es el ayuno de negativismo y festín de positivismo. Ayuno de negativismo y un festín. Porque normalmente tendemos a pensar de una manera negativa siempre ante los problemas. Siempre miramos el puntito negro en la pared blanca y siempre, no siempre, pero es muy probable que tengamos esa mirada negativa de que siempre todo va a ir mal, que todo está peor. Y es interesante que Dios no actúa en nuestra lástima. Dios no actúa cuando damos lástima. Dios actúa cuando ve nuestra fe. Por eso es importante aprender a fortalecernos en fe. Por eso es importante aprender a hablar lo que creemos, como lo hizo David. Voy a hacer esto con vos, voy a pagar el alquiler, voy a comprar esa casa, mi hijo saldrá de la droga. No solo saldrá de la droga, sino que trabajará, será un hombre de vida. Y empezás a declarar en fe, pero tenés que creerlo. Pero la fe viene por oír, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Pero Dios, por ejemplo, razonemos de este modo: mi hijo Dios lo trajo al mundo para que luego se vaya al infierno. No, porque Dios quiere que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Entonces uno tiene que buscar la manera de fortalecer la fe. Pablo le decía dice en el libro de Efesios: peleen la buena batalla de la fe. Aunque no sea un problema de la iglesia, no sea un problema de la célula, todo lo que nos pasa como cristianos tiene que ver con esta lucha de fe, una pelea de fe. Amén. Puede decir conmigo: soy una persona de fe. Lo quinto que quisiera rescatar bueno, no sé, algo quiero hacer. Utiliza lo que tienes. Dice que él tomó su cayado en su mano, porque primero le quisieron poner la armadura de Saúl y no pudo, y escogió 5 piedras lisas. Era chiquito, pero no era ningún salame, ¿no? Yo leí que la escogió lisas porque o viajan así. No sé si alguna vez usted tiró esas piedras así, como pegan en el agua y rebotan, o sea, tiene un efecto, el sapito, ¿no? Y además de eso, dice la escritura que se le clavó. Si hubiera sido redondita, no se tendría que haber sido con mucha fuerza para poder perforarle la frente, pero se le clavó porque era cortante. ¡Pum! Dicen los comentaristas bíblicos que en ese tiempo Goliat tenía un casco que solamente se veía así, que era que en realidad casi que ni fue en la frente, fue entre medio de los 2 ojos que le clavó y que hizo que este hombre tan grande cayera. Ahora, él tenía la habilidad. David tenía la capacidad de tirar piedras. Usted dirá: qué pavada, pero mire, le salvó un reino.
Y a veces nosotros menospreciamos. Saúl dijo, no, vos no vas a poder con piedras. Y es más, el mismo enemigo le dijo, con un palo y una piedra venía a pelearme a mí, te voy a matar, me estás ninguneando. Y es que a veces el enemigo sabe lo que usted a veces no sabe, que las habilidades que Dios nos ha dado son poderosas para destruir ese gigante que está delante nuestro. Yo no sé qué es lo que usted tiene, pero lo que tiene, con la ayuda del Señor, es posible que usted pueda derribar ese enemigo. Puedo graficárselo de esta manera. Estás necesitado de dinero, no puedo pagar las cuentas. ¿Y qué sabes hacer? Nada. No, algo sabes hacer. Si Dios te ilumina, si viene sobre tu vida la gracia de Dios, el favor de Dios, como estaba sobre David, vos podés levantar de esa habilidad que tenés. No sé, tal vez la tienen muchos otros, pero si la bendición de Dios está con vos, vos podés levantarte. Yo conozco gente, por ejemplo, las hijitas de, se me escapó el ofrendero acá, el Augusto. Ellas dijeron, ¿cómo podemos hacer para juntar unos pesos y no ser tan carga a nuestros padres, ¿no? Entonces, y sabemos hacer alfajorcito de maicena, y después aprendieron a hacer una tortita, y ahora tienen una industria que dentro de poco usted va a tener que pedirle va a ser Franceschini un poroto al lado de ella. La hija de Augusto, ¿qué dije yo? ¿Dije eso yo? Entonces, ¿y qué es lo que es una? ¿Quién no sabe hacer torta? Bueno, yo no sé hacer torta, bueno, pero digo, hay mucha gente que sabe hacer torta, ¿verdad? Pero dice, bueno, no, pero yo lo hago para los cumpleaños, lo hago para mí. Pero tal vez la necesidad que tenés ya está en tus manos. Usá lo que tenés. Fíjate qué es lo que tenés, que te sale bien, y pedile a Dios que lo unja eso y que te dé la sabiduría para poder hacer de eso algo que te saque adelante. Amén. Tal vez sos bueno para escuchar, y tal vez lo que esa persona que querés sacar del fango, lo único que necesita es que la escuches. Tal vez tu hijo está así porque no le has escuchado. Aunque sos bueno para escuchar a otros, pues no, ponete a escuchar a tu hijo. Amén. ¿Se entiende lo que le digo? ¿Me puede ayudar a predicar? Pregúntele al del lado, vos qué sabes hacer o qué tenés. ¿Qué tenés? ¿Qué te puede servir para enfrentar a tu gigante? ¿Qué te puede servir? ¿Sabe? Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y levantó un paralítico que ni con oro ni plata se levantan. ¿Cuánta gente que tiene oro y plata y no puede caminar? Amén. Así que lo poquito nuestro, lo poco que tenemos, pero con la bendición de Dios, es poderoso para derribar cualquier gigante. Te podés levantar de la situación que estés. Tenés que creerlo. Amén. Y yo sé que vos decís, pero lo intenté una vez y otra. No importa, intentarlo de nuevo. El sexto punto es actuar con valentía. La valentía no es ausencia de miedo, sino es superar mis miedos y enfrentar esa realidad. Cobarde está lleno, pero valientes son cobardes que dejaron de serlo. Dice que él le dijo, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Él fue corriendo, no se escondió, fue y lo enfrentó al gigante, y de esa manera lo pudo derribar. Siempre que nosotros posponemos, es como que estamos, siendo cobardes. Si hay un problema grande, hay un gigante grande adelante, animate a enfrentarlo este año que viene o ahora, no sé. Anímate a enfrentarlo. Amén. Y por último, que es muy sencillo lo que te digo, es que tu victoria, cuando tengas la victoria, vas a resplandecer. O sea, David pasó del anonimato a ser más conocido que el rey Saúl. Che, y las muchachas cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Y lo más interesante de todo esto es que cuando vos te levantás y lográs eso, contagias a otros. Es algo maravilloso lo que
pasó con el ejército es que vieron que el chiquito lo venció al gigantón y les dio vergüenza. No, vamos. Y empezaron todos a perseguir a sus enemigos y le dieron una paliza impresionante. Es decir que tu fe no solo te sirve para vos y derribar un gigante no solo te beneficia a vos, sino que tiene un efecto expansivo que va a ayudar a muchas otras personas a levantarse con el Dios que vos tenés. Amén. Entonces me gustaría que nosotros hoy pudiéramos hacer un pequeño ejercicio, que es un acto de fe. Yo no te estoy predicando para que diga, hoy no me gustó, hoy sí entendí o no entendí. No, sino para que lo practiquemos, para que lo vivamos. Porque ¿de qué me sirve escuchar algo y no poder vivirlo? Yo he decidido practicar cada palabra que me doy cuenta que no estoy practicando. Y quiero decirte algo, hasta ahora, ¿no? Todas las palabras que he practicado funcionan. Todas aquellas cosas que me he decidido enfrentar como un gigante y he dicho y he aplicado estos principios, funcionan. Y si a mí me funcionan, ¿por qué no te va a funcionar a vos? Si ninguno de nosotros somos privilegiados, todos tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Padre. Y tenemos aún, fíjese lo que te digo, delante de Dios, Él no nos mide mi fe con la tuya o la de Ricardo, sino te mide con tu propia fe. Y si vos usas tu fe, Dios te dará la victoria. Porque lo único que se necesita es un poquito, así, como un granito de mostaza que se ponga en práctica y que diga, me voy a levantar y voy a darle con un garrote a estos gigantes. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que enfrentes este año con fe, no en un gobierno nuevo. Algunos ya no sé cuántos días van de gobierno, creo que 7, 6, y ya lo quieren fusilar. Nuestra esperanza no puede estar en un gobierno, nuestra esperanza está en el Señor. He aquí tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre vos amanecerá el Señor. Dios hace diferencia entre el que le ama y el que no le ama. Dios hace diferencia entre el que le cree y no le cree. ¿Lo crees a eso? ¿Y vos de qué lado estás? Del que le cree, ¿verdad?